Vicente Ortega tiene 56 años, vive en un piso de 3 dormitorios en Albacete, frente al Parque Abelardo Sánchez, y lleva 3 años exactos cobrando 480 euros al mes del subsidio para mayores de 52 años. 3 años, 36 pagas. Y la semana pasada, sentado en la barra del bar Casino, con un café con leche delante y la prensa en la otra mano, Vicente leyó que el salario mínimo interprofesional había vuelto a subir. Y se volvió hacia el camarero, Joaquín Moreno, y le dijo una frase que llevo escuchando todos los días desde hace 2 años. Le dijo: Joaquín, oye, si el SM y sube otra vez, ¿a mí cuándo me suben el subsidio? Porque yo sigo cobrando lo mismo. Mismo importe, mismo ingreso, mismo agujero a final de mes. Joaquín se encogió de hombros, porque Joaquín es camarero, no es funcionario del SEPE, y le contestó lo que le contesta cualquier vecino con buena intención y poca información. Pues no sé, Vicente, supongo que algún día te subirá. Pues no, Joaquín, no le va a subir. Y por eso estoy yo aquí hoy, sentado delante de esta cámara, abriendo este episodio. Porque la pregunta de Vicente Ortega es la pregunta de 900.000 personas en este país. Es tu pregunta, es la pregunta de tu vecino, es la pregunta de tu cuñado. Y la respuesta, amigo mío, no está en el bar. Está en el Real Decreto Ley 7 del año 2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de diciembre, y firmado con tinta de la que mancha para décadas. Soy don Alberto Pensiones, y si te quedas conmigo los próximos 45 minutos, te juro por la seguridad social que vas a entender de una vez y para siempre por qué tu subsidio no sube. ¿Qué se está jugando exactamente cada mes que cobras esos 480 euros? Y sobre todo, la noticia que casi nadie te cuenta. Que esos 480 euros son la fachada. La verdadera operación está pasando por debajo, en silencio, mes a mes. Y se llama cotización ficticia al 125% de la base mínima. Y como esto te lo voy a contar como si te lo contara mi suegro a mí, porque mi suegro, Rafael Domínguez, jubilado de la construcción, fue el primero que me lo explicó delante de un plato de migas en su casa de Yeste. Dame un minuto, ponte cómodo, sírvete lo que estés bebiendo y vamos al lío. Antes de empezar, 2 cosas. Una, dale al like si has llegado hasta aquí, porque si no el algoritmo de YouTube me entierra y este vídeo no le llega a Vicente, ni a Carmen, ni a los 900.000 afectados que están como tú, mirando la nómina y diciendo aquí algo no cuadra. Y 2, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cuántos años llevas cobrando subsidio o cuántos años cotizados tienes ahora mismo. Lo voy a leer todo. Lo digo siempre y siempre lo cumplo. Y ahora sí, vamos a meternos hasta el cuello en el barro. El subsidio para mayores de 52 años, lo que antes se llamaba subsidio para mayores de 55, y antes incluso subsidio para mayores de 45 con cargas, es una de las prestaciones más raras y más mal entendidas de todo el sistema español de protección social. Está regulada en el artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social, en su apartado 4. Y digo que es rara porque no es una prestación contributiva pura, no es una pensión, no es una ayuda asistencial al uso, no es una renta mínima, no es el ingreso mínimo vital, no es nada de eso. Es un híbrido, es un puente. Es, déjame que te lo diga así, el camino que el legislador construyó hace décadas para que las personas mayores que se quedaban fuera del mercado laboral, sin posibilidad real de volver a encontrar trabajo, no llegaran a la edad de jubilación con un parón completo en su vida laboral. Es un subsidio asistencial, sí, pero con una característica que lo hace único en todo el sistema. Durante todo el tiempo que tú estás cobrando ese subsidio, la Tesorería General de la Seguridad Social te está cotizando como si tú estuvieras trabajando. No tú, ellos. Te están cotizando ellos por ti, y no a la base mínima, al 125% de la base mínima de cotización. Esta cifra, 125%, es la clave del episodio. Apúntala, subráyala, tatúatela si hace falta, porque cuando entiendas lo que significa, vas a mirar tus 480 euros con otros ojos. Pero antes de llegar a la cotización ficticia, vamos a tirar del hilo de Vicente.
Vamos a entender qué le pasó a Vicente Ortega para acabar cobrando el subsidio. Vicente empezó a trabajar a los 16 años, en un taller de carpintería metálica en Nellín, propiedad de un señor que se llamaba Mateo Sánchez, un hombre de la vieja escuela, de los que pagaban en sobre los viernes y daban la cena el día de los santos. Vicente se hizo soldador. Bueno, de los buenos, de los que sabían leer un plano y de los que sabían dónde poner el cordón sin que se viera ni una salpicadura. 32 años cotizados llevaba Vicente cuando en 2022 el taller cerró. Mateo Sánchez se jubiló. Sus hijos no quisieron seguir con el negocio. Y a Vicente le dieron una indemnización, su prestación contributiva por desempleo, los famosos 24 meses de paro, porque tenía derecho a ello por sus años cotizados. Y a Vicente le pareció que con 24 meses de paro contributivo y 32 años de carpintería metálica detrás, iba a encontrar otro taller en menos que canta un gallo. Eso pensó Vicente, eso piensan todos. Y eso es exactamente lo que no pasó. Porque cuando se acabaron esos 24 meses, en marzo de 2023, Vicente tenía 53 años, una espalda que ya no era la de los 20, una soldadora que pesaba lo mismo que entonces pero que se le hacía cada vez más pesada, y un mercado laboral que, seamos honestos, no estaba haciendo cola en la puerta de su casa para contratarlo. Vicente se inscribió como demandante de empleo, hizo currículum, mandó 50, 100, 200, no recuerdo cuántos. Y nada. Silencio. El silencio administrativo más triste que existe, que es el silencio del WhatsApp del Recursos Humanos cuando no contestan. Y entonces, en abril de 2023, Vicente fue al SEPE de Albacete, sacó número, esperó 2 horas y le dijeron por primera vez una frase mágica que probablemente tú también has oído. Usted tiene derecho al subsidio para mayores de 52 años. Y Vicente, que de subsidios sabía lo justo, dijo que sí. Y firmó. Y empezó a cobrar. ¿Cuánto? En aquel momento, abril de 2023, 463,50 euros al mes. ¿Por qué esa cifra? Porque entonces, y atención a esto, el subsidio se calculaba como el 80% del IPREM mensual. Y el IPREM en 2023 estaba en 579,02 euros. Multiplica. 463,16. Ahí lo tienes. Pero ojo, porque aquí viene el primer giro de guión. Y este giro es el que ha provocado que Vicente Ortega esté hoy mirando la prensa con cara de pasmo. En diciembre de 2023, el día 20, sale publicado en el BOE el Real Decreto Ley 7 del año 2023. Y este Real Decreto Ley, vendido al gran público como una mejora del nivel asistencial, hizo 2 cosas. Una buena y una, déjame que te lo diga sin pelos en la lengua, una tramposa. La buena. Subió el porcentaje del IPREM durante los primeros meses del subsidio. Los 6 primeros meses pasaron a cobrarse al 95% del IPREM. Los 6 siguientes al 90%. Y a partir del 13º mes al 80%. Vale. Eso suena bien. Más dinero al principio. Aplausos. Y la tramposa, la que nadie te explicó. Desligó por completo y para siempre el subsidio del salario mínimo interprofesional. Lo amarró al IPREM, solo al IPREM. Y como tú probablemente ya sabes, o si no lo sabes te lo digo yo ahora mismo, el IPREM en este país lleva años subiendo a paso de tortuga reumática. El SMI, mientras tanto, ha subido como la espuma. Mira los números. Salario mínimo interprofesional 2022, 1.000 euros al mes. Salario mínimo interprofesional 2023, 1.080. Salario mínimo 2024, 1.134. Salario mínimo 2025, 1.184 aproximadamente. Y para 2026, las previsiones que se manejan en la mesa de diálogo social rondan los 1.230. Subida acumulada en 4 años, alrededor del 23%. ¿Y el IPREM? El IPREM 2022, 579. IPREM 2023, 579. IPREM 2024, 600. IPREM 2025, alrededor de 600 también, congelado. IPREM 2026, en torno a 600 euros. Subida acumulada, aproximadamente un 4% en 4 años.
4%, frente a un 23% del SMI. Esa es la tijera, esa es la trampa, esa es la diferencia. Y esa es la razón por la que Vicente Ortega, sentado en el bar Casino de Albacete, no entiende nada. Porque a Vicente le subieron el SM y a sus excompañeros que sí encontraron trabajo, pero a él, que sigue cobrando subsidio, no le suben prácticamente nada. En 2026, con el 80% del IPREM, el subsidio se queda en aproximadamente 480 euros mensuales. 480. Hace 3 años eran 463. ¿Sabes cuánto le ha subido a Vicente en 3 años? 17 euros. 17. Para ponerlo en perspectiva, en esos mismos 3 años, el alquiler medio en Albacete ha subido más de 100 euros. La cesta de la compra ha subido el 18%. La luz, ni hablamos. Y el subsidio, 17 euros. Esa, amigo mío, es la cara A del disco. La cara que se ve, la cara que sale en el extracto bancario. Y si nos quedáramos solo con esa cara, este vídeo sería un episodio de protesta y poco más. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque ahora vamos a darle la vuelta al disco y vamos a escuchar la cara B, la que casi nadie te pone. Para entender la cara B, necesito presentarte a otra persona. Se llama Carmen Bermúdez, tiene 53 años, vive en Sevilla, en el barrio de Triana, y trabajó 30 años en el comercio textil, primero en una tienda de barrio y luego en una cadena de moda mediana. Carmen perdió su empleo en 2023, agotó el paro contributivo en 2025 y entró al subsidio para mayores de 52 años a finales de ese mismo año. Carmen, según las proyecciones realistas del SEPE y de su propia vida laboral, no va a volver al mercado de trabajo. Lo sabe ella, lo sabe su familia, lo sabemos todos. Carmen va a estar cobrando subsidio hasta que cumpla los 64 años y 10 meses, que es la edad ordinaria de jubilación que le tocará. 11 años de subsidio. 11. Cobrando esos 480 euros que tanto duelen. Si tú ahora mismo coges una calculadora y haces la cuenta de la vieja, te sale que Carmen va a cobrar, en total, a lo largo de esos 11 años, alrededor de 63.000 euros. 63.000. Y dirás, bueno, es lo que hay, no está mal del todo. Pero es que ese no es el dato importante. Ese es el dato que se ve. El dato que importa, el dato que te va a hacer cambiar la cara como me la cambió a mí Rafael Domínguez delante de las migas, es otro completamente distinto. Mientras Carmen cobra esos 480 euros mensuales, la Tesorería General de la Seguridad Social está ingresando en su nombre cotizaciones por contingencias comunes calculadas sobre el 125% de la base mínima de cotización del régimen general. ¿Qué significa eso traducido al cristiano? Que cada mes que Carmen está cobrando subsidio, en su vida laboral aparece un mes cotizado como si hubiera estado trabajando. Y no a la base mínima, sino un 25% por encima de la base mínima. 11 años multiplicados por 12 meses son 132 meses cotizados. 132 meses añadidos a su vida laboral, sin que ella mueva un dedo, sin que ella ponga un euro de su bolsillo, sin que ella vuelva a coser un dobladillo. Y esos meses, esos 132 meses cotizados al 125% de la base mínima, es lo que el día de mañana va a entrar en la fórmula de cálculo de su pensión de jubilación. Y aquí, amigo mío, es donde quiero que me sigas con atención, porque vamos a hacer un cálculo que no te va a contar ningún funcionario, ningún tertuliano y, desde luego, ningún anuncio del gobierno. Si Carmen no hubiera cobrado el subsidio, si Carmen se hubiera quedado en casa sin solicitar nada, esos 11 años serían un agujero negro en su vida laboral. Cero cotización. Y como sabes, o si no lo sabes te lo digo yo, los últimos años de cotización son los que más pesan en el cálculo de la base reguladora de la pensión. La base reguladora se calcula con los últimos 25 años cotizados. Los últimos. Si en esos últimos 25 años tienes 11 años de cero, tu base reguladora se cae por un acantilado. Pero si en esos 11 años cobras subsidio para mayores de 52, no solo no se cae, sino que sube, porque te están cotizando al 125%. Hagamos el número con cuidado. La pensión final de Carmen, si hubiera tenido esos 11 años en blanco,
sería de aproximadamente 1.100 euros mensuales con 14 pagas. Con los 11 años de subsidio cotizados al 125%, su pensión sube a aproximadamente 1.237 euros mensuales. Diferencia: 137 euros más. Cada mes, 14 pagas. Esos son 1.918 euros más al año. Y si Carmen vive hasta los 87 años, que es la esperanza media femenina en este país, multiplicamos por 22 años de jubilación y nos sale redondeando 42.196 euros más en su pensión total a lo largo de su vida. 42.000. ¿Te das cuenta? 42.000 euros que se generan en silencio, por debajo, mientras Carmen mira su extracto y solo ve 480 euros mes tras mes. Esa es la cara B, esa es la jugada, eso es lo que el subsidio es de verdad. No es una limosna, es una cotización camuflada. Es la última ronda de pagos que la Seguridad Social te hace para que llegues a la jubilación con la base reguladora intacta, no destrozada. Y por eso, cuando Vicente Ortega se queja en el bar casino de que no le suben los 480, yo, si estuviera allí, le diría: Vicente, mira el dedo si quieres, pero la luna está en otro lado. La luna es lo que te están cotizando. Ahora bien, no te creas que esto es un cheque en blanco. Hay condiciones, hay requisitos y hay trampas. Y vamos a desmontarlas una a una, porque si no las conoces, te las pueden aplicar en contra. Primer requisito: tener cumplidos los 52 años en el momento de solicitarlo. Antes era 55. Esto cambió también con el Real Decreto Ley 7 del 23. Bajaron la edad. Bien. Segundo requisito: estar inscrito como demandante de empleo y haber agotado una prestación contributiva por desempleo previa o haber cesado en el trabajo por causa no imputable a ti. Esto es importante. Si tú dimitiste voluntariamente, olvídate, no tienes derecho. Tercer requisito: tener cotizados al menos 6 años a lo largo de toda tu vida laboral por desempleo. 6 años de cotización al desempleo, que no son 6 años trabajando, ojo, son 6 años cotizando específicamente la contingencia de desempleo, que en la mayoría de los regímenes coincide, pero ojo con los autónomos. Cuarto requisito, el más resbaladizo, el que más denegaciones provoca y el que más reclamaciones gana en los juzgados de lo social. El requisito de carencia de rentas. Para tener derecho al subsidio, tus rentas mensuales no pueden superar el 75% del SMI vigente, excluida la parte proporcional de pagas extras. En 2026, con un SMI estimado de 1.230 euros mensuales en 12 pagas, ese 75% son aproximadamente 922 euros. Si tus rentas mensuales superan esa cifra, no tienes derecho. Y aquí viene la trampa, que es donde el SEPE más se ensaña. ¿Qué cuenta como renta? Cuentan los rendimientos del trabajo, los del capital mobiliario, los del capital inmobiliario imputado, las pensiones de cualquier tipo, las plusvalías, las ventas de patrimonio. ¿Y qué pasa si tu cónyuge cobra mucho? Pues atento, porque hasta el Real Decreto Ley 7 del 23 había que computar las rentas de la unidad familiar. Es decir, si tu mujer ganaba bien, tú no tenías derecho al subsidio aunque tú no ingresaras nada. Esto gracias a la sentencia 234 del año 2022 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y a la posterior Rerada. Vamos con las excepciones, que también son importantes. Primero, autónomos. Los autónomos del régimen especial de trabajadores autónomos, en general, no cotizan por desempleo, salvo que voluntariamente se hayan acogido al cese de actividad. Esto significa que la mayoría de los autónomos puros no tienen acceso directo al subsidio para mayores de 52. Pero atención, si tú tuviste una vida laboral mixta, como muchísima gente en este país, con años en el régimen general y años de autónomo, y sumando los años del régimen general llegas a los 6 años cotizados por desempleo, sí tienes derecho. Lo sé porque lo he visto. Inés Castaño, de Murcia, 60 años, 12 años cotizados como dependienta en el régimen general y 20 años después como autónoma con una mercería propia. Cuando cerró la mercería fue al SEPE. Le dijeron de entrada que no tenía derecho, y resultó que sí,
porque sus 12 años en el general eran más que suficientes. Lección: nunca, nunca te creas el primer no del SEPE. Pide cita previa con un graduado social o con tu sindicato y comprueba. Segundo grupo: fijos discontinuos. Aquí hay un lío considerable, porque tras la reforma laboral de Yolanda Díaz, muchísimos contratos que antes eran temporales se convirtieron en fijos discontinuos. Los fijos discontinuos, cuando están en periodo de inactividad, pueden cobrar prestación contributiva o subsidio si cumplen requisitos. Y cuando agotan, también pueden acceder al subsidio para mayores de 52. Importante: los periodos de actividad y de inactividad se cuentan a efectos del cómputo de cotización. No te dejes liar. Tercer grupo: emigrantes retornados. Si tú trabajaste en el extranjero, en países con convenio bilateral con España, esos años cotizados pueden contar para el subsidio. Hay un trámite específico. Hay que pedir certificación al país correspondiente. Hay plazos, hay paciencia. Pero se puede. Conocí en Lugo a un señor, Antonio, que trabajó 22 años en Suiza. Volvió, pidió el subsidio, se lo negaron, reclamó con la documentación suiza traducida y compulsada y se lo concedieron. 3 meses de papeleo, pero al final sí. Y ahora, antes de cerrar, déjame que te diga lo que pienso. Lo que pienso de verdad. Yo, don Alberto Pensiones, sentado aquí, con todo el respeto del mundo a las personas que están cobrando subsidio y pasando las canutas a final de mes. El subsidio para mayores de 52 años no es una limosna. Que nadie te haga creer eso. Es un mecanismo de Estado, complejo, imperfecto, mal explicado, sí, pero diseñado para una cosa muy concreta: que los trabajadores mayores que se quedan fuera del mercado laboral en la recta final de su vida activa lleguen a la jubilación con su carrera de cotización completa, no rota. Es la última fase de tu vida laboral, pagada por el Estado en tu nombre, mientras tú no puedes trabajar. Y dicho esto, sí, los 480 euros son insuficientes. Sí, congelarlos al IPREM mientras se sube el SMI es una jugarreta política. Sí, deberían actualizarlos. Pero el debate público se ha quedado pegado a la cifra mensual y se ha olvidado por completo de la cotización ficticia, que es donde está el dinero grande, el dinero de verdad, el dinero que vas a notar el día que te jubiles. Y mi pregunta, la pregunta con la que me voy y con la que quiero que tú te quedes pensando, es esta: ¿hasta cuándo va a aguantar el IPREM congelado? Porque el día que el IPREM se actualice de verdad, el día que un gobierno decida ligarlo al coste de la vida real, ese día el subsidio para mayores de 52 años subirá de golpe. Y a quien lleve cobrándolo años, le subirá el ingreso mensual y le subirá la cotización ficticia. Mientras tanto, la pelota está en el tejado del ministerio, y la respuesta, como casi siempre en este país, llegará tarde. Pero llegará. Vicente Ortega, hace 3 semanas, se vino conmigo a tomar un café. Le expliqué exactamente lo que te acabo de explicar a ti. Le hice los números en una servilleta. Le calculé con sus 32 años cotizados previos y los años de subsidio que le quedan por delante, lo que va a cobrar el día que se jubile. Y Vicente, que entró al café enfadado con 480 euros en la cabeza, salió del café con 137 euros al mes durante el resto de su vida en la cabeza. La misma persona, el mismo subsidio, otra mirada. Esa es la diferencia entre saber y no saber. Esa es la diferencia entre leer el BOE y leer solo el extracto bancario. Si te ha servido este episodio, ya sabes, me das al like, me dejas tu caso en comentarios y te suscribes para que el algoritmo le lleve este vídeo a la próxima persona que esté hoy en un bar de cualquier pueblo de España preguntándole al camarero por qué su subsidio no sube con el SMI. En el próximo episodio, el número 9, vamos a hacer algo que mucha gente me lleva pidiendo desde hace meses. Vamos a entrar en el ingreso mínimo vital y vamos a ver con calma y con números si se puede compatibilizar de verdad con un pequeño trabajo a tiempo parcial sin perder la prestación. Y en el episodio anterior, el número 3, hablamos de la jubilación anticipada involuntaria y de las trampas del coeficiente reductor. Así que si todavía no lo has visto, lo tienes en la tarjeta de arriba. Yo soy don Alberto Pensiones. Esto ha sido el episodio 4 y nos vemos la próxima semana. Cuídate y cuida tu vida laboral.
que es lo único que de verdad nadie te va a poder quitar.